siempre. Bueno, a ver, pues varias cosas se podrían decir, ¿no? Sobre el trabajo del doctor Villa Mandujano. Me parece a mí que, en primer lugar, habría que ubicar la trayectoria de su trabajo dentro de una tradición de pensamiento jurídico mexicano y también, por supuesto, en un contexto internacional mucho más amplio, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues habría que identificar el trabajo, las propuestas teóricas del doctor Villa Mandujano en sus diferentes obras. Yo traje aquí pues algunas solamente para mostrarlas. Eh, Dentro de una tradición de pensamiento jurídico crítico, ¿sí? En donde, aunque muchas veces al interior de la comunidad jurídica mexicana, incluso al interior de nuestra propia facultad, ni se conoce ni se valora, lo cierto es que pues ha tenido una resonancia muy importante, no solamente en México, sino fuera del país, ¿no? Ahora me voy a referir a esto. Pero esta situación pues inscribe el pensamiento del doctor Villa Mandujano dentro pues de una línea de reflexión mucho más amplia, ¿no? Tanto aquí en México como también en América Latina, y nos conecta también con pues, planteamientos que se hacen en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos y particularmente en Europa, ¿no? Yo ahora pues no voy a poder enfocarme en ello, pero pues sí he escrito un par de libros que tienen que ver con eso, y en donde, bueno, pueden ustedes consultarlo, porque ahí es donde pues trato yo de ubicar la obra de autores como Villa Mandujano, Óscar Correas, Jesús Antonio de la Torre Rangel y otros tantos, precisamente en esa trayectoria mundial de pensamiento jurídico crítico, ¿no? En donde tienen su reconocimiento. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que pues aquí en México no pasa, pero cuando me tocaba ir con el doctor Oscar Correas, me toca ir todavía con el doctor de la Torre Rangel a otros países, eh, Latinoamérica particularmente, pero también en España, pues es muy curioso porque allá las recepciones son siempre con auditorios llenos, ¿no? Con gente muy interesada, y pues son esos autores que pocos aquí en la facultad pueden presumir, cuyos libros son traducidos, ¿no? Al portugués, al inglés, al alemán, al francés, etcétera, ¿no? En fin, es muy curioso, ¿no? Por eso creo que es doblemente importante participar y avivar este tipo de eventos, porque es reivindicar a nuestros autores en una tradición pues que no ha sido bien explorada, pero donde hay elementos bien importantes. Yo ahora, pues a la mitad de la plática voy a citar algunos pasajes de este libro de Teoría del Derecho del doctor Villa Mandujano para que se den cuenta de a qué me refiero, ¿no? Ese es un primer punto, ubicar en ese horizonte histórico y de trayectoria intelectual la obra del propio doctor Villa Mandujano. Luego, eh, pues habría que referirse también a la pretensión que tiene de hacer una reflexión sobre el derecho de talante crítico desde una perspectiva crítica. Y lo digo porque tampoco es común, eso no es lo que sucede, ¿no? Y bueno, lo que voy a decir de aquí en adelante es con todo respeto a los colegas y demás, ¿no? Miren, ustedes lo que vamos a encontrar en clases de teoría del derecho, ahora se llama Introducción a la Teoría del Derecho, ¿no? Creo que es como se llamaron la materia. Pero bueno, pasaba cuando era introducción al estudio del derecho, pasaba en teoría del derecho, incluso pasan las clases de filosofía del derecho, no solo en la licenciatura, se replica en el posgrado, ¿no? Pues lo que ustedes van a encontrar son una cierta manera de presentar desde una perspectiva teórica abstracta lo que es el derecho, pero difícilmente van a encontrar ustedes una perspectiva crítica sobre esta manera de presentar el derecho, ¿no? Normalmente lo que sucede es que se describen las estructuras normativas del derecho positivo como lo conocemos, o bien, pues muchas veces lo que pasa aquí en nuestro país, lamentablemente, es que se reproducen de manera crítica obras, reflexiones, segmentos de pensamiento de autores extranjeros sin ton ni son, y se replican en los diversos libros que hay en el mercado. Total que llegamos a un punto en donde uno compra un manual de teoría del derecho y puede ser que los haya comprado todos, ¿no? Porque se parecen. Tienen los mismos índices, citan los mismos autores, los mismos fragmentos, llegan a las mismas conclusiones a partir de las mismas premisas, no hay originalidad y tampoco hay una
no hay una recepción crítica de esas obras, ¿no? Eso es lo que nosotros encontramos normalmente. Obras como la del doctor Villamandujano se separan de ello, en tanto que tienen una originalidad y autenticidad, pero además en la pretensión crítica pues que contienen, ¿no? Ahora me voy a referir con más detalle a esto. Lo que quiero decir son dos horizontes epistemológicos muy, muy diferentes, desde donde se escribe la teoría jurídica convencional, que yo llamo teoría jurídica convencional, desde donde se escribe sobre dogmática jurídica, ¿no? Y el horizonte epistemológico desde el cual se hace una reflexión crítica sobre el derecho, ¿no? Voy a precisarlo un poco más en un momento. Bueno, este es un segundo elemento que yo creo que es importante considerar para valorar la obra del doctor Villamandujano. Luego, pues hay un par de puntos, ¿no? De sustantivos que también me quiero referir a ellos para pues, invitarlos a que se acerquen a la obra de Villamandujano. En este camino diría yo, de redescubrimiento de Villamandujano, ¿no? Porque, bueno, Trilce no me dejará mentir, pero yo llevo muchos años precisamente escribiendo, investigando sobre estos temas. Este libro pues, se publicó hace casi 10 años, Crítica marxista del derecho, materiales para una introducción, y escribirlo me llevó otros 10 años, ¿no? De investigación. Y tengo muy claro pues todo el abandono de la obra de autores como Villamandujano, como el propio Correas y otros tantos que estuvieron con nosotros y algunos todavía están acá con nosotros, pero siguen en esa condición de marginación académica, digamos, ¿no? Y sus obras pues no son muy conocidas. Entonces realmente se abre, me parece a mí con este ciclo, pues una oportunidad para acercarnos y redescubrir y valorar pues la obra de autores como Villamandujano, ¿no? Ese es el sentido, me parece a mí, que tiene pues el ciclo completo, ¿no? El esfuerzo que está haciendo Trilce y los profesores que acudimos a esta convocatoria para compartir con ustedes estas reflexiones, me parece que tendríamos que verlo así. En ese sentido, pues hay dos puntos sustantivos que creo que es importante que ustedes sepan, ¿no? Y por lo menos que dejemos constancia en las sesiones que tenemos ahora. En primer lugar, miren, muchas veces en los manuales, en los libros de, ¿cómo le llaman? Metodología de investigación jurídica, normalmente es el nombre que usan, hay variantes, pero normalmente así lo van a encontrar, y hay varios, ¿no? En esos libros, a veces ahí meten, o es donde los autores tratan de meter cosas de epistemología, ¿no? Y así también pasa en las clases. Y lo que hacen ahí es decir, bueno, aquí hay diferentes maneras, ¿no? De ver el derecho, perspectivas sobre el derecho, ¿sí? Y entonces pues van las clásicas, ¿no? Que el justnaturalismo, que el positivismo jurídico, que el realismo jurídico o el justrealismo. Esa manera de presentarlo es una manera canónica, es una manera estandarizada que lleva décadas de presentarse así, ¿no? Antes no pasaba de esa manera. Si ustedes revisan, pues el libro más importante que se ha escrito en México hasta el día de hoy todavía sobre teoría del derecho, ¿no? Filosofía del derecho, estemos o no estemos de acuerdo con él, al paso del tiempo, que es la obra del doctor García Maínez, precisamente, pues es una obra original, ¿no? A lo mejor hoy está rebasada y lo que ustedes quieran, pero es una obra original. De esas obras casi no se escriben en nuestro país, más bien son obras ya estandarizadas. Bueno, en esas obras estandarizadas encontramos esta manera, ¿no? De presentarnos las distintas perspectivas epistemológicas sobre el derecho. Bueno, el doctor Villamandujano tuvo pues hay una genialidad en su obra y está precisamente en esta, ¿no? Es un libro de mediados de los 70, la primera edición, ¿no? Déjenme ver si aquí la traen. 70. Ah, mira, aquí 75, primera edición del autor, junio de 1975, mediados de los 70, ¿no? En esta obra de Villamandujano, completamente infravalorada y que no se lee, el día de hoy no se lee este libro, pues es donde él, desde las primeras páginas, plantea la necesidad de acercar a los estudiantes de derecho a otra manera de ver el derecho, que no se reduzca solamente a positivismo jurídico, sea normativismo, sea realismo, o a las diferentes versiones de justnaturalismo, sino que dice, pues habría que, ¿cuál es la preocupación que tiene? ¿Cómo acercamos a los estudiantes de derecho pues al pensamiento crítico de talante marxista, ¿sí?
Esa es la preocupación que él tiene. Él con una formación además, con inquietudes de más largo aliento, pero con una formación además en Francia, donde lo que se lee en ese momento es el marxismo, que se conoce como el marxismo althuseriano, marxismo estructuralista, ¿sí? Bueno, regresa a México y con ese bagaje y haciéndose este planteamiento, la respuesta que él da la pone en este libro. Y lo que él propone es el justmarxismo. El día de hoy, aquí en México ya sé que no tanto, pero cuando se usa, así es, se usa esta expresión justmarxismo. La verdad es que, y lo digo con todo respeto, pues los colegas que se dedican a reconstruir esta línea de pensamiento, esta línea de investigación, pues no lo tienen presente, ¿no? Yo la verdad luego, por maldoso, les pregunto, y a los que no saben, pero quien inventa, quien acuña esa expresión es el doctor Villa Mandujano y aparece publicada en 1975 en este libro, Justmarxismo. Esa expresión pues es popular en ciertos círculos en la comunidad jurídica mexicana, pero ¿saben qué? Es muy popular fuera de México, es muy popular y así es como se extendió. De hecho, cuando alguien se refiere a lo que los alemanes llaman crítica marxista del derecho desde 1923, por lo menos, ¿no? O que desde 1876, en una publicación, en un artículo de Engels y Kautsky, se llamaba también la reflexión crítica sobre el derecho a partir del materialismo histórico, ¿no? Bueno, eso que los alemanes ubican así, ¿sí? O que en Estados Unidos aparece como esto de crítica legal studies, etcétera. Bueno, en nuestro ambiente, cuando se refiere específicamente a fuentes marxistas, ¿sí? O a la obra de Marx, aparece como justmarxismo. Y así se le conoce en el continente, en América Latina así se conoce, justmarxismo. Y es una manera muy fácil en donde todo un discurso muy complicado pues se vuelve accesible de alguna manera para estudiantes, profesionistas e investigadores en los temas de derecho, ¿no? Pues ese es un triunfo del doctor Villa Mandujano. O sea, esa expresión, justmarxismo, es un triunfo del doctor Villa Mandujano en un ambiente muy cerrado, muy ortodoxo, ¿sí? Muy dogmático incluso, en donde él logra penetrar simplemente con la expresión, acuñando esta expresión de justmarxismo, ¿no? Eso es un punto que pues hay que recordar porque de ahí vienen muchas otras reflexiones. Su intención era acercar a los estudiantes de Derecho a la reflexión crítica de talante marxista. Lo logra con este libro, ¿no? Ahora si hay tiempo, pues cito 2 o 3 pasajes para que vean a qué me refiero. Sin embargo, fíjense que al paso de los años se va recogiendo en estos manuales de metodología, incluso en algunos textos de teoría del derecho, ¿no? Todo ese recuento está en este libro, ahí hago todo ese recuento, ahí vienen los autores, las fechas, las ediciones, todo. Bueno, ahí lo que vamos a encontrarnos es que posterior a que el doctor Villa lo plantea en 1975, la expresión se va recogiendo en diferentes manuales, ¿no? De metodología de teoría del derecho aquí en México. Nada más que pues aparece en 2 o 3 páginas, a veces menos, cuando bien le va son 2 o 3 páginas y si no menos, casi como una anécdota, ¿no? Y bueno, también existe el justmarxismo, además del positivismo jurídico y el derecho natural, existe también el justmarxismo. Y luego en 1, 2 o 3 páginas, cuando mucho, lo que se hace pues es confundir el discurso crítico de Marx, por ejemplo, con el estalinismo o con diferentes versiones de discursos marxistas que muchas veces no tienen que ver con Marx, ¿sí? En muchas ocasiones lo que ustedes van a encontrar pues es un montón de dogmas sobre lo que supuestamente dicen que dijo Marx sobre el derecho. Lamentablemente eso fue lo que pasó. Esa otra historia la cuento en este otro libro. Bueno, pero esa no era la pretensión original del doctor Villa Mandujano. Él realmente tiene una pretensión crítica auténtica, está viendo de qué manera acercar esa reflexión crítica a los estudiantes de Derecho y hace un planteamiento pues muy importante, que luego es mal recogido y la recepción que ha tenido y la manera en la que se ha popularizado el justmarxismo es completamente contraria a la pretensión original del doctor Villa Mandujano, porque lo que se construyó, él lo plantea como una contraposición entre un discurso científico y un discurso ideológico, y se termina convirtiendo en estos manuales en una caricatura. Eso fue lo que pasó, ¿sí?
Por eso creo que es bien importante decirlo precisamente en este espacio, porque es la mejor, siendo sinceros, autocríticos con nuestra propia comunidad, pues es la única manera de reivindicar la obra de autores tan importantes y olvidados como Villa Mandujano, ¿no? Y redescubrirlos, porque de eso es de lo que se trata. Ese es un primer punto, que trasciende y supera las reflexiones al interior de la comunidad jurídica mexicana. El segundo punto, que creo que vale mucho la pena, pues tiene que ver con la manera en la que aborda el derecho, ¿no? Vi recientemente, dice tu intervención aquí en el programa con Abril, en Radio Yus, precisamente sobre el tema del lenguaje, ¿no? En la obra del doctor Villa. Es bien interesante, miren, porque lo dice. Mi primer acercamiento, por supuesto, pues fue siendo asistente del doctor Oscar Correas hace varios años, fue el primero que me habló del doctor Villa Mandujano, ¿no? Y ahorita pues yo quise imprimir pues la editorial que él escribió en el número 17 de Crítica Jurídica, pues en memoria precisamente del doctor Villa Mandujano. La verdad es que es un texto muy bonito, seguramente lo conoces. Es un texto muy, muy bonito donde vienen pues diversas referencias a la persona, al profesionista, pero también al filósofo y al crítico del derecho, ¿no? Que fue el doctor Villa Mandujano. Y ahí, por ejemplo, el doctor Correa lo caracteriza, retomando también el parecer de otros autores y del mismo doctor Villa, como un marxista kelseniano, o como un kelseniano marxista, ¿no? Una combinación muy singular, que yo solamente he visto en dos autores, ¿no? Y se los digo, tuve la oportunidad tenido la oportunidad de dar clases y participar en múltiples eventos en América Latina, pero tuve la oportunidad de estudiar en Alemania, donde hay un desarrollo sobre estos temas. Bueno, allá no hay esto, ¿no? La combinación entre la Reiner Rechtslehr, la teoría pura del derecho, y el materialismo histórico como planteamiento general de Marx, esa combinación es muy extraña. Solamente la he visto aquí en la obra del doctor Villa Mandujano, en la obra del doctor Oscar Correas y en algunos momentos en la obra incluso del doctor Berumen Campos, ¿no? Es algo muy, muy singular. Eso está en la obra del doctor Villa Mandujano, ¿no? No tengo tiempo para explayarme en el asunto, pero el chiste es ver de qué manera ese derecho, que es derecho moderno y es derecho capitalista, y así empieza diciendo este libro, esa es la primera línea de este libro, ese derecho, no por ser capitalista ni ser de la sociedad burguesa, deja de ser derecho. Entonces, lo que se necesita para poder hacer la crítica de este objeto, ¿no? Que es el derecho moderno de la sociedad burguesa, pues es conocer el derecho, ¿no? En tanto derecho. Para eso es que tiene sentido estudiar la teoría pura del derecho. Y luego, pues con todos los elementos, las herramientas críticas que tiene el discurso de Marx, pues con eso es que, sabiendo qué es el derecho y cómo funciona, es que se puede llevar adelante pues una crítica radical de lo que es ese derecho capitalista o ese derecho de la sociedad burguesa. De ahí viene la combinación, ¿no? No me detengo en eso. Pero no solamente no se detiene ahí, no termina ahí, sino que además pues hay otras combinaciones que son muy particulares, son particulares del entorno académico, intelectual, jurídico mexicano. Por lo menos en estos dos autores, ¿no? Que es parte de lo que coinciden, y eso lo expresa el doctor Correas en esta editorial, ¿no? De la revista Crítica Jurídica, en cómo introducen dos temas, la cuestión del lenguaje y la cuestión de la ideología. Son también dos temas que comparten, ¿sí? No solamente comparten la idea de mezclar a Kelsen con Marx, lo cual parece muy raro, pero tiene un sentido, sino también la reflexión sobre el lenguaje y la reflexión sobre la ideología. Y esa es la manera en la que, por ejemplo, la filosofía analítica, y no me refiero a lo que llaman filosofía analítica del derecho, sino lo que sí es filosofía de verdad, que es la filosofía analítica, entra al mundo del derecho, ¿sí? Y no es a partir de la tradición de la filosofía analítica del derecho, que nosotros tenemos aquí pues un representante muy importante todavía con nosotros, que es el doctor Tamayo Salmorán. No me refiero a eso, me refiero a que desde una perspectiva marxista están trayendo, además, la están combinando, tanto Villa como Correas la combinan con la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, ¿sí? Y lo traen a colación. Hay un capítulo completo sobre eso en este libro, pero además, bueno, está este otro libro por separado, que también, bueno, ahora pueden ustedes escuchar la entrevista que le hizo a Vilus Kanga a Trilce recientemente, esta semana, el lenguaje de los abogados. Y es un tema muy, muy importante,
Entonces, ahí lo que tenemos, ¿no?, es filosofía analítica del lenguaje combinada con discurso crítico de Marx. Eso no es común. Eso no es común. Eso es algo muy propio también pues del entorno cultural de mediados de la década de los 70 y la década de los 80 en México, hasta antes de la caída del muro de Berlín. Eso es algo que pasa aquí, es un fenómeno cultural que pasa aquí y que no está estudiado, ¿no? Y el tercer elemento, que es la cuestión de la ideología. También lo comparten. El libro más importante del doctor Correas es precisamente Crítica de la Ideología Jurídica, ¿no? Análisis sociosemiológico, ¿no? Y las referencias a la cuestión de la ideología en la obra del doctor Villa, pues también es muy importante, ¿sí? Precisamente porque lo que contraponen es un discurso científico frente a un discurso ideológico, y el discurso ideológico en el sentido de que encubre u oculta una realidad, incluso miente sobre la realidad, ¿no? Naturaliza una realidad que está históricamente condicionada, lo hace parecer como algo natural, lo vuelve una ontología perpetua, ¿sí?, en vez de ubicar los contornos históricos, sociales de lo jurídico. Entonces, nosotros que identificamos la forma jurídica de la modernidad como una forma jurídica absoluta, fuera del tiempo y del espacio, ¿sí? Y eso es lo que nos enseñan después como teoría jurídica. Un montón de conceptos que parece que trascienden los diferentes sistemas jurídicos, incluso las épocas. Pero ese es un truco ideológico, ¿sí? Y eso está también clarísimo en el primer capítulo del doctor Villa. Lo estaba releyendo estos días, pues está muy claro cómo lo plantea, ¿no? Pero es algo que no se enseña y no se dice, ¿sí? Entonces, la parte de la ideología, pues es muy relevante en estos autores de la tradición crítica en México, del pensamiento crítico crítico en México, precisamente porque lo que nos dicen es que el derecho es un discurso que encubre la realidad, ¿sí? El derecho es derecho de la sociedad burguesa. ¿Y qué es lo que nos dice? El derecho lo que nos presenta es, sí, hablan, como dicen los abogados, el deber ser, ¿no? El solem, el deber ser. Sí es el deber ser, pero es cómo la sociedad burguesa se quiere ver y se presenta hacia los terceros. No es como la sociedad burguesa es. ¿No es curioso que la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, diga que el trabajo no es una mercancía? Cuando más bien, cuando uno ha estudiado un poquito de sociología, incluso sociología burguesa, queda muy claro que lo que constituye a la modernidad capitalista, en tanto que capitalista, es precisamente la emergencia histórica de una mercancía que antes no existía. Esa mercancía es la fuerza de trabajo. Bueno, pues lo que regula el derecho del trabajo es la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Pero así nos explica, y la misma ley no lo dice, ¿no? De ahí es que viene, por ejemplo, la teoría del doctor Correas sobre el doble contenido del enunciado normativo. Un contenido deóntico, que es esta conducta atravesada por moduladores deónticos con antecedente y una consecuencia, en fin, ¿no?, etcétera. Y el contenido ideológico de las normas jurídicas. Las normas jurídicas no es lo que el jurista pone en las normas desde fuera, es que las normas jurídicas, las fuentes del derecho, ya de por sí tienen una carga ideológica, ¿sí? Eso nos enseña. Así nos enseña el derecho, porque la formación que reciben los estudiantes en esta facultad y en otras es una formación más bien operativa, funcional para el sistema, no una perspectiva crítica, en donde sean capaces de pensar, de reflexionar sobre la realidad de la sociedad mexicana y en este caso en el ámbito del derecho. Eso nos enseña así. Se enseña a ser dogmáticos que sepan operar como buenos técnicos, ¿no?, el derecho en una realidad según la demanda del mercado. Yo lo que me he preguntado todos estos años es si esa es la labor de la universidad, sobre todo de la universidad pública, ¿no? Bueno, esas reflexiones, ¿sí?, a donde yo las llevo, esas reflexiones se encuentran base en obras como esta del doctor Villa Mandujano, ¿no? Por eso la relevancia que tiene. Ya para cerrar, porque yo mismo soy el que se excede, perdón, pero ya con esto termino. No les voy a poder leer los pasajes, pero bueno, con todo gusto los comparto. El carácter crítico, ¿no?, de esta tradición donde se inscribe la obra del doctor Villa Mandujano, porque la mesa era precisamente sobre teoría crítica del derecho, ¿no? A veces se piensa que, bueno, yo lo he escuchado y en los debates en los que participo, y a veces en el pasillo se acercan a decirme eso, o me mandan decir cosas, que los abogadas piensan que ellos son muy críticos por sí, per se, ¿no? ¿Por qué? Porque
cuando ellos hacen una crítica a la redacción de una norma en un código, en una ley, ¿no? Pues les parece que eso es ser críticos, ¿no? O bien, ahora que está de moda esto del pensamiento crítico, pues es una cosa como adquirir habilidades y competencias para ser creativo, ¿no? Está bien, qué bueno, ¿no? Yo creo que son buenas habilidades, pero eso no es el pensamiento crítico al que se refiere la filosofía, ¿eh? Eso no es el pensamiento crítico, ¿eh? Y cuando yo hablo de crítica, cuando el doctor Correas habla de crítica jurídica, cuando el doctor Villa Mandujano habla de una perspectiva crítica sobre el derecho de la sociedad burguesa, no se está refiriendo a que critiquemos un artículo del Código Civil porque pusieron mal una coma o porque un concepto se quedó corto. No se refiere a eso, ¿eh? No, no es eso. Esas son críticas funcionales, operativas dentro del mismo sistema jurídico, ¿sí? Pero no nos estamos refiriendo a eso. Lo que habría que explorar es a qué se refiere la crítica dentro del pensamiento crítico, tal y como lo entiende cierta tradición filosófica, ¿no? Y es una tradición que viene de mucho más lejos, pero por lo menos desde la crítica de Rainer Vernuft, ¿no? La crítica de la razón pura de Kant, y que luego es una crítica retomada por el mismo Hegel, ¿no? Y en el caso del derecho, bueno, está la Philosophie das Recht, ¿no? Que es un libro que tampoco se conoce aquí, no se lee, pero es una tradición que recoge el mismo Marx, ¿sí? Esa tradición crítica, y que luego pues ya es mucho más popular en el siglo XX, y a veces es lo que sí aparece en el ámbito académico, bajo el mote de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno, Horkheimer, incluso Habermas, ¿no? Más recientemente, y otros. Bueno, ese concepto de crítica es muy distinto a este otro que se maneja de manera mucho más coloquial. Tiene que ver con cuestionarnos el punto de partida de la reflexión y de incorporar una perspectiva de totalidad. Eso va en contra, por ejemplo, de las posiciones empiristas o positivistas, que son las que siguen reinando en el campo del derecho, ¿no? Ya con esto termino para que vean a qué me refiero con lo de crítica. Cuando se estudia en las clases de teoría del derecho, de filosofía del derecho, y en general, ¿no? Sobre todo en las clases dogmáticas, bueno, las diferentes clases de derecho positivo, el punto de partida, ¿cuál es? El punto de partida siempre es el derecho positivo. De hecho, eso que llaman dogmática jurídica se llama precisamente así porque nuestro punto de partida para la reflexión siempre es el derecho dado, el derecho que ya está ahí puesto por el Estado y que por principio consideramos que es válido, que es vigente. Bueno, lo que tiene que hacer el pensamiento jurídico crítico, lo que han hecho estos autores, lo pueden ustedes consultar, es precisamente irse todavía más lejos, porque lo que hay que cuestionar precisamente es ese derecho positivo que encontramos ya dado, presupuesto, colocado ahí, establecido ahí por el Estado y que suponemos a priori como válido, ¿sí? Lo que hay que hacer es irnos un paso atrás y ver de dónde viene, en todo caso, la validez de ese derecho positivo y por qué el derecho dice eso que dice y no dice otra cosa. Cuáles son las condiciones sociales, históricas, etcétera, que colocan al derecho con esas formas y esos contenidos, porque de otra manera pensaríamos que, por ejemplo, el carácter coactivo de las normas o el carácter heterónomo de las normas, pues son simplemente dos propiedades neutrales y hasta científicas de toda norma jurídica, y que una buena teoría de las normas lo explicaría de esa manera, cuando más bien parece, cuando ya uno se mete a estudiarlo desde esta otra perspectiva, como características meramente contingentes de la forma jurídica de la modernidad, y si lo extendemos, de la forma jurídica propia de sociedades de escasez. Pero ni la coacción ni la heteronomía tienen por qué ser absolutas. No son características ontológicas que acompañan al derecho en todas sus manifestaciones históricas, y no son perpetuas. Son formas históricamente determinadas de lo jurídico, ¿no? Bueno, ese es el paso que hay que dar, y es el paso que muchas veces no se da cuando se estudia teoría y filosofía del derecho en la facultad, y menos sucede cuando se estudian las materias de derecho positivo, porque ahí siempre el punto de partida es ese derecho positivo que está dado. De lo que se trata es de describirlo y de aprender a operar sobre él, y las reflexiones que hacemos son reflexiones a partir de los propios elementos que nos dan la descripción de los sistemas jurídicos positivos. Ese es el problema, ese es el paso que no se da. Bueno, estas obras, la obra del doctor Villa Mandujano, nos da herramientas para dar ese paso, ¿sí? E irnos todavía más atrás y cuestionar el punto de partida de la reflexión jurídica. Cuestionar el punto de partida de la reflexión jurídica es irnos al previo a la imposición del derecho moderno, en tanto derecho capitalista, ¿no? Bueno, pues yo con eso concluiría, y les agradezco mucho a todas y todas su tiempo y su atención. Por supuesto, Trilce, doctor Alma, muchísimas gracias por la invitación y considerarme para pues conversar con ustedes
y ser parte de este redescubrimiento de la obra de un autor tan importante para algunos de nosotros, y yo espero que cada vez seamos más, el doctor Villa Mandujano. Muchas gracias y muy buenos días.